Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Celeste López. Estamos en una nueva clase del módulo de rehabilitación infantil. Hoy vamos a estudiar acerca del síndrome de Down, esta patología que afecta a muchos niños y es la principal causa de discapacidad intelectual en la infancia. El abordaje va a tener múltiples puntos de vista, desde lo motor, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo clínico pediátrico. Y es importante que como especialistas en rehabilitación lo conozcamos para que podamos tener en cuenta todas las alteraciones que puede cursar un niño con esta patología, podamos detectarlas a tiempo y enfocar su plan de rehabilitación de manera adecuada. Vamos a empezar. Bueno, como les decía previamente, es la principal causa de discapacidad intelectual infantil de origen congénito y se debe a una alteración genética. Este síndrome fue descrito en 1866 por Down, pero en 1959 fue recientemente cuando se pudo estudiar cuál fue la alteración genética que condicionaba el trastorno y a partir de cuando se empezó a estudiar más el síndrome y a trabajar en su rehabilitación. En algunos países, con la legalidad del aborto y el diagnóstico precoz, la incidencia de síndrome de Down ha disminuido y ya cada vez son menos los niños que tienen esta patología porque se interrumpe el embarazo, en el caso de las familias que lo desean, cuando se tiene un diagnóstico precoz de que el niño que se está gestando va a tener este diagnóstico. La discapacidad intelectual va a estar presente siempre en mayor o en menor medida y la severidad de la discapacidad intelectual puede variar desde un compromiso moderado, severo a grave. Esto tiene que ver con que los niños con síndrome de Down tienen menor cantidad de neuronas cuando se ha estudiado sus cerebros en desarrollo y necropsias, y esto condiciona que también haya menor número de sinapsis, entonces hay un enlentecimiento de todos los procesos cognitivos y motores. Sin embargo, la capacidad de aprendizaje está conservada y la posibilidad de ir incorporando pautas a su neurodesarrollo. Entonces es muy importante que el abordaje en estos niños se realice de manera muy temprana porque es cuando esta capacidad de aprendizaje se encuentra en su máximo potencial. A su vez, esta capacidad disminuye con el tiempo. Entonces, por eso la importancia de su abordaje temprano. El síndrome va a estar definido por un defecto congénito asociado a una policromosomopatía, discapacidad intelectual, defectos orgánicos y alteraciones fenotípicas múltiples que vamos a estudiar a lo largo de la clase. Respecto de la alteración genética, en estos niños lo que sucede es que las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, en vez de aportar 23 cromosomas cada uno de los dos aporta 24. Entonces la resultante es que en vez de tener 46 cromosomas, este niño va a tener 47, uno de más. Esto va a generar un desequilibrio de genes que origina las modificaciones estructurales y funcionales que vamos a observar clínicamente a nivel de los niños con síndrome de Down. Como vemos en este cariotipo, el cromosoma, el par 21, es el que presenta la alteración. En vez de tener 2 copias, tiene 3. El 95% de los niños con síndrome de Down presenta este tipo de alteración genética. El restante porcentaje de niños con síndrome de Down puede tener otras alteraciones genéticas, como por ejemplo un mosaicismo, una traslocación robertsoniana u otras, ¿sí? La trisomía 21 en un 95% de los casos es de origen materno. La recurrencia, o sea, el riesgo de que esta mamá o este papá tengan un nuevo niño con síndrome de Down es del 1%. Y se ha visto que a medida que incrementa la edad materna, el riesgo de tener otro niño con síndrome de Down es mucho mayor. Mosaicismos, en donde hay una severidad, o sea, el niño que tiene en su configuración genética un mosaicismo, la severidad del síndrome de Down es mayor y el riesgo de
esta mamá de volver a tener un niño con síndrome de Down es menor al 1%. Y después tenemos la traslocación robertsoniana, en donde hay una alteración estructural que se ha observado que no hay relación con edad materna, pero sí hay una alta probabilidad de tener un nuevo niño si se embaraza esa mamá con síndrome de Down. Hay que ver si estas traslocaciones son nuevas o ya la mamá o el papá son portadores. Si la mamá es portadora, el riesgo de tener un niño con síndrome de Down es muy alto. Si es una traslocación de nuevo, es bajo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se puede hacer a nivel prenatal con pruebas de screening que ya están incorporadas en el control prenatal del embarazo, como son las ecografías. Y si este primer test da de alta sospecha, se van a implementar otro tipo de pruebas para hacer un diagnóstico y confirmarlo. La ecografía la vamos a realizar a las 12 semanas y vamos a medir la translucencia nucal, que es el espacio, digamos, que hay entre la columna y el pliegue nucal. Esa distancia se mide en milímetros y si ese pliegue es mayor, esa distancia es mayor a 3 milímetros, hay riesgo de que este niño tenga síndrome de Down. O la otra manera de medirlo es si esa distancia es mayor a la del percentilo 99 que corresponde al tamaño de ese niño. Y otra de las cosas que se puede medir es si se ha osificado el hueso de la nariz. Si este hueso no se ha osificado, hay riesgo de que este niño tenga síndrome de Down. Si estas pruebas son positivas, vamos a hacer las pruebas bioquímicas que se dosan en suero materno, algunas sustancias de origen fetal, como es la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana, la subunidad beta, y bueno, de acuerdo a los valores de estas pruebas de laboratorio asociado a la eco y a la edad materna, se puede hacer una estimación pronóstica. Ahora, de mayor fidelidad son las pruebas invasivas, ¿sí? Que son la punción del líquido amniótico con biopsia de las vellosidades coriales y cariotipo, con lo cual ya vamos a tener un diagnóstico de certeza. En esta imagen vemos algunas ecografías. Por ejemplo, acá vemos cómo la translucencia nucal tiene un tamaño mayor que el que podemos comparar en este. Y acá tenemos una osificación del hueso nasal. Acá no se alcanza a apreciar. Lo mismo en esta imagen, no se aprecia el hueso nasal, ¿sí? Entonces, bueno, ya estas cosas son sugestivas de que el niño que estamos estudiando puede tener síndrome de Down. Esto nosotros no lo vamos a realizar, pero es importante que lo conozcamos como parte del síndrome. Clínicamente, los niños con síndrome de Down van a poseer rasgos fenotípicos que son bastante característicos, pero no son patognomónicos del síndrome de Down. Además de lo cognitivo que habíamos hablado, son niños que van a presentar hipotonía muscular, hiperlaxitud ligamentaria, hiporreflexias y estas fases peculiares. En relación a la hipotonía, ahí en la imagen hay una de las maniobras de valorar el tono, ¿sí? Se sostiene al bebé desde el vientre y se ve cómo este niño cae. Normalmente el niño tiene la posibilidad de hacer una extensión de la columna y levantar la cabecita y los pies. Cuando el niño permanece en esa posición, sospechamos que este niño tenga hipotonía. Esta hipotonía va a ser generalizada, focal, y por supuesto va a condicionar que el niño tenga menor cantidad de movimientos espontáneos. El tono es fundamental para que el niño pueda tener mayor control del equilibrio de su cabeza, de su eje y que vaya progresando en las pautas motoras gruesas que hemos estudiado. Un niño hipotónico va a tener mucha dificultad para iniciar el movimiento, para desplazarse, entonces la capacidad de exploración se ve alterada. Y esto condiciona menor aprendizaje. Una de las maneras de darnos cuenta si un niño tiene o no hipotonía es cuando nosotros interrogamos sobre cuándo se le cayó el cordón umbilical.
Normalmente esto sucede a los 7 días, pero en los niños con síndrome de Down, en donde ha habido hipotonía, puede suceder después, debido a una debilidad de los músculos de la pared abdominal, a una diastasis de los rectos que no va a generar que se caiga. La hiperlaxitud la vamos a observar con algunas maniobras como por ejemplo la que observamos en la foto, en donde las articulaciones son mucho más flexibles, como por ejemplo los niños pueden doblar el dedo meñique hacia atrás más de 90 grados, alinear el pulgar con el antebrazo, doblar la mano hacer una, digamos, una extensión de la mano y que éste llegue más de 90 grados, o hiperextender las rodillas más de 10 grados que la posición anatómica. Lo mismo para los codos. Es fundamental hacer una radiografía de la articulación atlantoaxoidea, porque esta hiperlaxitud puede generar una inestabilidad de esta articulación. Entonces vamos a hacer una radiografía de frente con la boca abierta de la columna cervical y enfocándonos en el atlas y en el axis, y vamos a ver qué distancia hay entre el atlas y el axis. Si esa distancia es mayor a 5 milímetros, son niños que tienen riesgo de luxación de esta articulación y de tener una lesión medular. Entonces es muy importante estudiarlo. Esto lo vamos a estudiar todos los años hasta por lo menos los 10 años de vida, ¿sí? Si nosotros identificamos esta distancia aumentada, vamos a recomendar que el niño no haga deportes de impacto. No tiene con esto que restringirse la actividad, porque si en un niño hipotónico hiperlaxo restringimos la actividad, va a tener muchas dificultades para el desarrollo motor, pero sí tomar algunas medidas preventivas. La hipotonía y la hiperlaxitud van a condicionar que estos niños tengan más dificultades para moverse, para controlar su cabecita, para sedestarse. Entonces, un niño que tiene dificultad para movilizarse no se puede desplazar, no puede explorar y la capacidad de aprender disminuye importantemente. Entonces, hay que incentivar de manera muy temprana, desde el nacimiento, el control del movimiento voluntario de estos niños. Y por otro lado, que incremente este tono a nivel del eje. Yo me acuerdo siempre de un niño que estaba explorando su movilidad, un niño con síndrome de Down. Entonces estábamos jugando con una pelota y yo quería que él se desplazara para buscar la pelota. Este niño ya tenía control de tronco y en vez de, por ejemplo, hacer una maniobra de desrotación, que era la que yo les comentaba previamente, de estar sentado, girar el tronco, ponerse en 4 patas o en cuadrupedia y desplazarse para buscar la pelota, lo que hizo fue separar las piernas, su tronco y su pelvis avanzó entre las piernas como si hiciera una hiperextensión, una abducción, digamos, de las caderas, y pasó su tronco entre las caderas y fue deslizándose, reptando. Entonces también el riesgo es que incorporan modos de movimiento que no son los normales y que favorecen esta hiperlaxitud. Fenotípicamente, en su cráneo y en su cara podemos observar pabellones auriculares pequeños, nariz pequeña, boca pequeña. La lengua suele ser hipotónica, la macroglosia en general ocurre en un 5% de los niños, o sea que la protrusión lingual se debe más a una hipotonía y a una dificultad para ubicar la boca dentro de la cavidad bucal. Los ojos son almendrados, pueden tener en el iris estas manchas de Bruchfeld, los dientes pequeños, hay un retraso en la erupción dentaria, el conducto auditivo es estrecho, lo que le va a predisponer a infecciones del oído. Pueden observarse sus miembros superiores e inferiores más cortos, clinodactilia del quinto dedo y pliegue palmar único. Seguimos en la siguiente clase.